Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este mono short que está hecho en la talla mediana para mujer. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 450 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a partir desde las copas que les enseñé a hacer en otro video. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. Terminamos la última vuelta de la copa. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Giramos. En el siguiente hacemos un punto alto. Y ya nos quedaron 2 puntos altos, uno a la par del otro. Hacemos una cadena de separación, saltamos uno a la base, en el que le sigue hacemos un punto alto y en el otro punto alto. Así vamos a estar dando toda la vuelta. 2 puntos separados por una cadena y 2 puntos. Volvemos a hacer cadena de separación, saltamos uno a la base, hacemos punto alto y en el siguiente otro punto alto. Esto vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a esta parte de arriba donde está la cadena de separación. Una vez llegamos al último punto que está antes de la cadena, hacemos uno, pero como tenemos que hacer el grupo de 2, el próximo lo vamos a hacer en el centro. Y ya completamos el grupo de 2, cadena de separación, hacemos uno ahí en el centro. Y el siguiente lo hacemos encima del primer punto. Y ya nos quedaron los 2 grupos juntos en este lado. Ahora continuamos cadena de separación, saltamos uno en la base y repetimos el grupo de 2. Esto hasta llegar al final. Llegamos al final, hicimos el punto, pero como tenemos que tener 2, vamos a tomar esta cadena que está en la base, hacemos otro punto alto para completar el grupo de 2. Vamos a tomar la siguiente parte, ya yo la tengo lista. Vamos a colocar una a la par de la otra, tomamos la tercera cadena, 1, 2 y 3, y ahí tomamos esta hebra, hacemos un nudo, lo apretamos y cortamos. Ahora que ya tenemos estas 2 partes unidas, tomamos la hebra una vez más, hacemos un nudo y lo vamos a colocar en una de las esquinas. Justo en la tercera cadena colocamos el gancho, la hebra y ajustamos el nudo. Vamos a levantar una cadena. Debe ser del tamaño de su cintura. Deben de probar esto en la parte de enfrente y lo que les quede para completar todo alrededor de la cintura lo van a hacer con cadenas y lo unen en el otro lado con un punto deslizado. Completamos la cadena, le coloqué 40 puntos que son aproximadamente 25 centímetros de largo. Tomamos el siguiente lado, en la tercera cadena, colocamos la hebra por dentro y la sacamos hacia el otro lado. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 que pertenecen al primer punto alto. Nos pasamos a la próxima cadena, esta que está escondida porque debemos tener las 40 y hacemos un punto alto. Próxima, hacemos punto alto. Esto vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas de la base, un punto alto en cada una hasta llegar a este lado. Terminando todas las cadenas, ahora llegamos a este lado. Vamos a hacer un punto en la esquina. Donde está el espacio del punto alto, que es un espacio grande, vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2 en el mismo lugar.
Entre punto y punto está esta hilera, ahí vamos a hacer un punto. Luego viene de nuevo el espacio grande, hacemos 2. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta parte. 2 puntos altos en el espacio grande y un punto alto entre espacio y espacio. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos a este lado y lo unimos con un punto deslizado. Terminamos el último punto que pertenece a esta vuelta. Lo vamos a cerrar de una forma un poquito diferente para que no se vea tan marcado la unión. Tomamos el gancho, lo metemos en la tercera cadena, dejamos la hebra a este lado, pasamos esta y luego que lo tenemos así, lo ajustamos y giramos. Ahora comenzamos a hacer el punto. Ahí mismo tomamos ese, sacamos hebras, hacemos un punto bajo. Este pertenece a la primera cadena, 1 y 2, más la primera ya serían 3. Solamente vamos a estar repitiendo punto sobre punto. Pasamos al próximo y hacemos un punto alto. Próxima cadena, punto alto. Y así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Un punto alto en cada una de las cadenas de la base. Llegamos al final, volvemos a unir en la tercera cadena con punto deslizado, levantamos la cadena y continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez hayamos completado, el largo deseado debe llegar a la entrepierna. Yo le coloqué 18 líneas en total y esto mide aproximadamente unos 25 centímetros. Ahora vamos a colocarlo de forma que nos quede en el centro, lo que es la parte de enfrente, y vamos a marcar el centro. Aquí le coloqué unos marcadores. Nos aseguramos de que sea el centro, colocamos un marcador, en el otro lado otro marcador y contamos los puntos que tenemos alrededor en un lado, contamos los del otro lado para asegurarnos de que tenemos la misma cantidad de puntos. Si no, nos va a quedar una pierna más gruesa y una pierna más delgada y se va a ver muy feo. Ahora vamos a comenzar a hacer vueltas y donde están los marcadores vamos a hacer aumentos. Desde donde nos habíamos quedado, tejimos punto sobre punto. Ahora llegamos al marcador. No lo vamos a retirar hasta que estamos seguros de que estamos en ese punto para hacer el aumento. Ahí vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Una cadena de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para formar un abanico. Ya tenemos el aumento. Ahora continuamos punto sobre punto hasta que lleguemos al otro marcador y repetimos lo mismo. 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo lugar. Terminamos la vuelta, unimos con el punto deslizado. Ahora vamos a repetir una vuelta más, punto sobre punto, y cuando lleguemos al aumento hacemos un punto en cada uno y donde está la cadena de separación volvemos a tejer 2 puntos, una cadena y 2 puntos y de ahí continuamos punto sobre punto. Llegamos al otro lado y repetimos lo mismo. Una vez llegamos aquí donde está el aumento, tejemos el primer punto que ya pertenece al aumento, el segundo y en la cadena justo en el centro hacemos el abanico. 1, 2, cadena de separación y en el mismo lugar otros 2. Y ya tenemos una vez más el aumento. Ahora continuamos punto sobre punto hasta terminar la vuelta. Terminando la segunda vuelta de aumentos, llegamos al final, unimos con punto deslizado, levantamos cadena, tejemos punto sobre punto y llegamos una vez más aquí donde están los aumentos. Pero esta vez ya no vamos a hacer más aumentos. Tejimos hasta el último punto
del abanico. Ahora corresponde la cadena de separación, que sería donde iría el aumento, pero esta vez vamos a hacer ahí solamente un punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas lazadas y lo unimos en el otro. Tomamos el otro lado, justo en la cadena de separación, ahí colocamos el gancho y hacemos un punto alto. Y nos va a quedar en esta forma. Ahora continuamos tejiendo punto sobre punto hasta que lleguemos al final, donde unimos con un punto deslizado. Después de terminar la vuelta, unimos, levantamos y continuamos punto sobre punto. Les voy a explicar en esta parte donde están las 4 cadenas. Lo que vamos a hacer es punto encima de cada cadena. Tenemos 4 cadenas, vamos a hacer 4 puntos. Tomamos la primera, sacamos hebra y hacemos un punto alto. En la segunda, otro punto alto. Y así vamos a hacer hasta completar las 4. 3 y 4. Ahora continuamos punto sobre punto. Así es como se ve. Continuamos dando la vuelta. Llegamos al final, unimos y volvemos a dar vuelta punto sobre punto sin hacer ningún cambio hasta que alcancemos el largo deseado para la pierna. Cuando completamos el largo deseado, en este caso le coloqué 7 líneas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos con el punto deslizado y levantamos la cadena. Vamos a hacer ahora la decoración que hicimos aquí en la parte del brasier. Hacemos el primer punto que corresponde a las cadenas, el segundo punto alto, una cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos punto, en el que sigue otro punto, cadena de separación, saltamos uno en la base y repetimos. Así vamos a completar toda la vuelta. 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos. Terminamos la primera pierna. Así se verá. Ahora vamos a iniciar con la segunda. Vamos a iniciar en la parte de abajo. Tomamos la hebra. Hacemos el nudo. Y vamos a colocarlo donde estaba la cadena de separación. Hacemos el nudo y lo apretamos. Una vez esté bien apretado, hacemos lazada y comenzamos a tejer donde están las 4 cadenas. Un punto alto, segunda cadena, otro punto alto, tenemos 2, tenemos que completar los 4. 3 y 4. Tenemos los 4 puntos. Ahora soltamos aquí esta hebra y vamos a donde está la cadena de separación, donde estábamos haciendo antes los aumentos. Colocamos el gancho y sacamos la hebra hacia arriba. Y ya nos quedaron cerrados los 4 puntos de abajo. Ahora tomamos la hebra. Hacemos el punto, lo amarramos y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y continuamos haciendo punto sobre punto. Pasamos al próximo, punto alto, siguiente, punto alto. Y así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos a este lado. Cuando damos toda la vuelta, volvemos a llegar aquí, donde están estos 4 puntos, los vamos a repetir. Tomamos el primero. Hacemos 1, 2, 3 y 4.
Ya completamos los 4. Ahora sí cerramos con el punto deslizado en la tercera cadena y continuamos repitiendo punto sobre punto hasta que alcancemos la misma cantidad de vueltas que hicimos en este lado. Luego hacemos el borde y cortamos la lana. Una vez completamos las 2 piernas, así nos habrán quedado. Ya está listo. Ahora vamos a tejer una cadena que la vamos a colocar en este espacio de aproximadamente 1,5 metros. Ya yo la tengo lista. La vamos a colocar en forma cruzada. Pasamos un lado en el primer espacio y luego en el otro lado, donde está la cadena de separación. La estiramos y la llevamos hacia arriba para que nos queden exactamente los 2 lados del mismo tamaño. Ya que lo tenemos así, vamos a cruzarlo. Pasamos este lado en este y el otro en el siguiente. El del lado derecho lo pasamos al izquierdo, el del lado izquierdo lo pasamos al derecho. Ya tenemos el primero, volvemos. Ahora este lo cruzamos hacia el otro lado y el del otro lado lo cruzamos por este. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a la parte de arriba. Pueden hacerlo hasta encima o hasta la mitad, hasta donde a ustedes les guste más. Terminamos esta parte del frente. Solamente nos queda amarrarlo y hacer un lazo. Ahora vamos a tejer una cadena en la parte de encima, donde va el brasier. Ya yo tengo una. Esta la vamos a hacer aproximadamente de 2,5 metros a 3 metros. Tomamos la lana, hacemos el nudo. No tienen que contar los puntos, solamente tejen la cadena, la van midiendo y cuando alcancen los 2,5 metros o 3 metros, cortan la lana. Hacemos el nudo, pasamos la hebra y la ajustamos. Ahora vamos a cortar lo que nos quedó en la parte de atrás y comenzamos a tejer cadenas. Tejemos cadenas. Cuando alcancemos el tamaño, cortamos la lana. Ahora que ya tenemos listas las 2 cadenas, las vamos a cruzar de la forma que hicimos esta. Pueden tomar este lado, primero ponerlo en este para que nos quede un tirante en cada lado, o de lo contrario ya lo pueden cruzar desde la primera vez. Pasan este hacia el otro lado y este lo cruzan por encima a este lado. Vamos a estar cruzando unas cuantas vueltas y amarramos en la parte de la espalda. Pero esto debe de probárselo cada uno para saber qué tan larga le va a dejar esta parte y qué tantas vueltas le va a cruzar en la parte de atrás. Así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.